7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14 minutos, tiempo para saludar al economista Marco Flores, exministro de Finanzas, analista económico que nos acompaña esta mañana. Economista Flores, buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Pichincha Comunicaciones, en Pichincha Universal y también en Radio La Calle a través de su noticiero La Ventana. Le acompañamos Juan Carlos, Alexis y quien le habla, Licenia. Yo quisiera comenzar con un comentario suyo respecto a cómo mira usted esta parte final de la campaña electoral. Bienvenido, economista. Días con todos ustedes, Licenia, Alexis, Juan Carlos. Gracias por la entrevista. Bueno, ventajosamente ya se acaba, por lo menos esta parte de la campaña electoral. Ha sido lo que normalmente son las campañas en el Ecuador, ¿no? No siempre con propuestas, por lo menos no las que la gente espera en buena parte de los casos. Y además siempre hay estas peleas, hay un poco de campaña sucia o mucho de campaña sucia, de lo cual la gente está saturada. Y en realidad lo que le interesa a la gente es cómo va a solucionar sus problemas fundamentales, ¿no? De desempleo, de pobreza, de pandemia, que es una cosa gravísima en el Ecuador, gravísima realmente, no tenemos ni siquiera las vacunas, ni se ve posibilidad de que lleguen en el número adecuado. Pero en fin, es parte de lo que hay que vivir en el país y confiemos en que haya un buen cierre de este proceso y no hayan sorpresas. Economista, un gusto poder saludarle. Con respecto de esta pregunta que le plantea a Licenia para empezar el diálogo, que me parece a mí además muy pertinente antes de ya meternos de lleno en el análisis económico, yo sí quisiera conocer un poquito sobre su análisis sobre las propuestas precisamente en materia económica, por lo menos de las tres candidaturas que están liderando las intenciones de voto, de Andrés Arauz, de Yacu Pérez y de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Qué es lo que más, digamos, le ha sorprendido a usted? Porque ha habido también anuncios de última hora, ¿no? Como de Guillermo Lasso, que parecería ya desesperado, ¿no? Sueldo de $500, cuando esa ha sido una tesis totalmente contraria a la que sostienen, por ejemplo, gente como Pablo Arosemena de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se ha opuesto a tener salarios tan altos desde su punto de vista. ¿Cuál es su opinión con respecto de las propuestas económicas de las tres candidaturas que le menciono? Bueno, yo me inscribo, y lo he venido haciendo desde hace rato, antes de la campaña electoral, realmente más del último año, un tiempo superior al último año, en la necesidad de reactivar la demanda global. El problema de la economía ecuatoriana es una contracción fuertísima de la demanda global. Para que la gente nos entienda claramente, la demanda global está formada por la demanda interna, que son los bienes y servicios que todos demandamos y compramos en el mercado, y la demanda externa, que son las exportaciones. Cuando usted mira lo que ha pasado con la demanda global en su conjunto, usted observa una caída significativa, y una caída significativa en el consumo. Esto se debe a que la gente tiene menos ingresos o que no tiene ingresos. Se ha incrementado el desempleo, se ha incrementado el subempleo. El efecto directo de esto es una contracción en la economía, una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, y por supuesto una multiplicación del desempleo y el subempleo en el Ecuador. De manera que lo que hay que hacer es meter dinero en la economía, realizar proyectos de inversión social en salud, en educación. Pero como tenemos la pandemia, y la pandemia no solamente mata a la gente, sino que destruye la economía, hay necesidad de estamos en una situación de excepción. Hay necesidad de dar apoyos a la gente más pobre, hay necesidad de dar ingresos, proporcionar ingresos por parte del Estado a la gente que está sin empleo. Hay mucha gente que está pasando hambre, de manera que esta no es una situación normal, hay que entregarles dinero, hay que entregarles la aportación. Todo eso lo que hace es impulsar la demanda global, pero no solamente impulsar la demanda global, sino ayudar económica y socialmente a quienes están en un trance durísimo, gravísimo, y además con riesgo de perder la vida. De manera que yo me inscribo en esas tesis, Alexis, en las tesis de impulsar la demanda, y la demanda tiene que ser impulsada ayudando a las familias ecuatorianas, pues, ¿no? Pero ahí acabo de ver que el señor Ortiz está anunciando ya la entrega de la refinería. Veo a un señor en Guayaquil que dice que hay nomás que entregar los principales activos del Estado, y todos están involucrados y todos tienen intereses alrededor de los activos que se entregan. Usted ve la prensa ahora en Guayaquil, hay un señor que habla desde su propio interés. Y el señor Ortiz quiere entregar y vender o concesionar, que para el caso viene a dar lo mismo, ¿no? Porque cuando usted entrega o delega 30 o 35 años, lo que le entregan después de eso son los huesos.
Entonces, para el caso viene a dar lo mismo si se delega o si se vende, y si se delega es peor, porque en el caso de la entrega de los campos petroleros, lo que hay que hacer después, con costo para el Estado, es la remediación ambiental. Entonces, claro, el señor Ortiz quiere entregar todo lo que se mueve, ¿no? Pero ventajosamente este gobierno ya se termina. Parece que lo que sí van a entregar es la refinería. Economista. Saludamos al economista Marco Flores desde esta alianza informativa entre Radio La Calle y Radio Pichincha Universal 7F Ecuador. Solo deme un segundito para saludar a la gente que está en contacto con nosotros, como Espartaco Batallas, Mili Cris, Laura Villa, Gloria Mariana Morán, ¿cómo está? Lupita Morán, la gente que sabe que está en contacto con la mejor opción informativa para el 7 de febrero. Economista, sabe que esos temas de economía justamente a veces la gente no los entiende, creen que pasan por ser decisiones que solo los toman ciertos iniciados o personas que están dentro del ámbito económico. Pero las malas decisiones económicas matan gente y usted lo deja claro en un artículo tipo blog que usted presenta justamente en su cuenta de Twitter. Usted dice que el acumular reservas es dejar que la gente se muera, que la gente se muera. ¿Por qué utilizó específicamente esa idea, economista? Mire, desgraciadamente en el Ecuador se ha desarrollado un gran dogmatismo en el manejo de la economía, siempre por sectores interesados. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y son las obras los que muestran a la gente. Lo que nos diferencia fundamentalmente a los economistas, más allá de que creo que la mayoría hemos estudiado en los mismos libros, pero lo que nos interesa es a quién servimos. Y hay algunos que servimos al interés de la sociedad y del bien común, y el interés del Estado, es decir, el interés del bien común, y protegemos al Estado ecuatoriano. ¿Por qué digo eso? Por una razón muy simple. El Ecuador está viviendo momentos de excepción dramática en lo malo. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo diariamente, porque no tenemos las vacunas, porque como dije hace un momento, la pandemia no solamente que mata a la gente, sino que destruye la economía, paraliza, no permite trabajar. El problema grave se desarrolla con los niños, con los jóvenes, es enorme. Es decir, el daño de la pandemia es inconmensurable. Y hay una reserva internacional. Yo no creo que la reserva internacional debe ser usada en cualquier caso. Pero hay una diferencia entre tener 3.000 millones de dólares de reserva a tener 10.000 millones de dólares de reserva o 20.000 millones de dólares de reserva cuando la gente se está muriendo. Entonces yo lo que he propuesto es que no nos quedemos sentados encima de la plata y usemos 1.000 millones de la Reserva Internacional para constituir un fideicomiso, ojo, fideicomiso, exclusivamente para pelear contra la pandemia, para adquirir las vacunas, ¿no? Las vacunas son urgentes, son urgentes. Este es el único país que se ha relegado, estamos al último de la cola, ¿no? Para conseguir las vacunas y ayudar a la gente. De manera que hay que pedirle a la Asamblea Nacional que realice las enmiendas necesarias para que esto se pueda hacer y el Ministerio de Finanzas entregue notas del Tesoro. Esto es muy distinto a decir que se use la reserva para cualquier cosa. Yo no estoy proponiendo eso. Pero estamos ante una situación absolutamente irregular, ante una situación dramática. Y el Ministerio de Finanzas, si ustedes revisan las cuentas del Tesoro Nacional, no tiene dinero. Solamente al ISBA y al SPOL está debiendo este mismo rato 800 millones de dólares. ¿No? Entonces, hay un grave problema de iliquidez. Luego de 4 años de ajuste, seguimos con la iliquidez, seguimos con la contracción y seguimos con la desgracia. La felicidad nos llega. Entonces, por lo menos, luchemos contra la pandemia y hagamos uso de lo que tenemos, pues. No nos podemos sentar, como digo, encima de la plata viendo lo que la gente se muere. Eso es lo que he propuesto. Economista, ¿cómo entender que si estamos, como usted dice, en una situación de iliquidez, que la caja fiscal no tiene dinero, el gobierno en esta última semana haya ofrecido un bono de $500 y otro bono de protección familiar de $120, ofrecimientos que no los ha hecho a lo largo de este año que hemos pasado viviendo en pandemia y como usted señala, muchísimas familias literalmente se mueren del hambre? ¿Cómo entender que ahora surjan de la nada estos ofrecimientos para los que el Estado se va a endeudar? Dinero que no lo va a tener que pagar la actual administración, sino el futuro gobierno, sea quien sea que gane las elecciones. ¿Usted cree que con esto se busca de una u otra manera apuntalar o beneficiar a una de las candidaturas que está teniendo ya problemas en cuanto a su nivel de aceptación? Bueno, yo creo que es indudable que el gobierno lanza esta propuesta ahora, pues estamos en campaña electoral, y seguramente piensa que con eso desactiva las propuestas de otras candidaturas. Son varias, ¿no? Varias candidaturas que han realizado propuestas más o menos en la misma dirección. Pero, porque debía haberlo hecho desde hace tiempo.
que ya es hecho desde hace tiempo, como hemos venido reclamando aquí mismo en estos micrófonos, y no solamente yo, mucha gente ha estado reclamando esto, y no se lo ha hecho. Pero usted toca un punto que es trascendental, que dice, ¿y de dónde va a salir la plata? Cuidado, aquí nos vienen a decir que para hacer esto tenemos que entregar el Campo Sacha o tenemos que entregar la CNT, los principales activos del Estado, que es lo que quiere el señor Ortiz desesperadamente desde el día que se fue al Ministerio de Energía. Entonces, cuidado, este es el justificativo para entregar nomás el Banco del Pacífico, un banco que en el último año de relativa normalidad, que fue el año 2019, le entregó al Estado ecuatoriano 150 millones de dólares, que es el segundo banco en utilidades del país. Que venderlo en 750 millones, no hay ningún análisis de costo-beneficio que pueda sustentar semejante disparate. Entonces, cuidado con lo que se quiere entregar para justificar estas ayudas. El gobierno debe decir dónde va a sacar la plata. Dice que de los multilaterales, economista Flores, de los multilaterales se van a endeudar 350 millones de dólares que provienen de los multilaterales y como usted señala, paralelamente se está trabajando de manera acelerada, dice el ministro Pozo, para determinar la monetización de activos y entre las posibilidades está CNT, el Campo Sacha, Sopladora, entre otros. O sea, es endeudamiento, con endeudamiento se va a financiar. Hay intereses alrededor de eso. Si a ustedes y a mí nos dijeran que lo que se va a entregar por sí es TAME, o los ferrocarriles del Estado, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer. Bueno, pero una cosa es entregar TAME o los ferrocarriles o los correos y otra cosa es entregar al Campo Sacha. El Campo Sacha le produce al Ecuador 1.200 millones de dólares al año. Le entrega 75.000 barriles diarios de petróleo y puede llegar a 95.000. Y Petro Amazonas puede fácilmente financiarse en los mercados para obtener la plata que necesita, como lo ha hecho siempre. O si nos van a decir que van a entregar el Banco del Pacífico, pues eso es lo que quieren. Pues eso no puede servir de pretexto. Vamos a dar las ayudas, pero vamos a vender los activos del Estado. Los principales activos del Estado, que son estos 4 o 5, voy a incluir ahí a una de las hidroeléctricas, ¿no? Que es donde debe sustentarse la recuperación de la economía. Sin duda alguna, ahí debe sustentarse la recuperación de la economía. Pero la monetización de esos activos economistas forman parte de lo que señalaba hace un momento Licenia, ¿no? De estos acuerdos y de estos, estas concesiones que ha hecho el Estado ecuatoriano para poder acceder a crédito en los multilaterales, como lo es también el presentar esta reforma al Código Monetario y Financiero para que el Banco Central del Ecuador, dicen ellos, recupere, entre comillas, la autonomía y vuelva a ser manejado por privados, que es un proyecto que se presentará entre el 8 y 9 de febrero, lo ha anunciado el presidente Moreno, una vez que los ecuatorianos ya superemos la etapa electoral. Bueno, ahí hay 3 cosas importantes que estoy señalando. Lo primero que yo quiero dejar en claro es que las ayudas que ofrece el gobierno no sirva para justificar la entrega de los principales activos del Estado. Y creo que los candidatos, por lo menos los más opcionales, deberían oponerse con todas las fuerzas posibles a semejantes propósitos. Punto número 1. Punto número 2. La posibilidad de reacondicionar los créditos con los multilaterales, reprogramarlos, es una posibilidad legítima. El Foro de Economía al que yo pertenezco la planteó hace año y medio, el gobierno se ha demorado año y medio en abrir. Y lo que nosotros decíamos es, a ver, ¿cuáles son los saldos disponibles por desembolsar? Pidan autorización para utilizarlos en defensa de la pandemia y la reactivación de la economía. Ahora dicen que van a hacer eso y que incluso van a añadir algún crédito más a los multilaterales que no sabe cuál será. Pero todo está por verse, ¿no? Todo está por verse, o sea, no hay nada en concreto. Y la reprogramación, si bien puede ser rápida, hay que actuar, pues hay que moverse, hay que trabajar en esa línea y no en esa línea. El tema que usted topa, Alexis, es un tema de especial trascendencia. Mire, yo justamente les traje ahora una cifra, porque le he escuchado al ministro Pozo y en general a algunos voceros del gobierno, que dicen que esta ley, a la que usted alude, la de la autonomía, independencia del Banco Central, es para salvar la dolarización y para fortalecer la dolarización. En primer lugar, no tiene nada que ver con eso. La dolarización no necesita este tipo de salvamentos, ni ningún otro tampoco. Es mentira, y lo digo categóricamente, es mentira que con esta ley ni se fortalezca ni se salve la dolarización. Lo que hay es que dejar de trabajar. Mire usted, hay por lo menos 3 variables importantes que mirar cuando uno quiere saber cómo están marchando las cosas en el mercado o en el sistema financiero. Economista Flores, quiero interrumpirle ahí un segundito. Nosotros tenemos que cumplir a esta hora con un pedido del CNE
y al regresar retomamos el diálogo con usted y por favor desarrollamos todo lo que tiene que ver con respecto de esta reforma que plantea el gobierno. Vamos a un brevísimo corte. 7 de la mañana con 31 minutos. Economista Flores, por favor, desarrollemos entonces su visión, su criterio y sus reflexiones en torno a esta intención del gobierno de presentar una reforma legal para nuevamente privatizar el Banco Central. Ese es un punto crucial, no es cualquier punto, es un tema extremadamente trascendente. Pero le decía, primero quiero desmitificar eso de que aquí se va a salvar la dolarización con la ley, y que la dolarización no necesita que nadie le salve. Mire usted, la liquidez total de la economía ecuatoriana, las cifras que voy a dar son al mes de diciembre, son las últimas cifras disponibles, al mes de diciembre del año pasado, del año 2020. La liquidez total de la economía, es decir, toda la plata que hay en la economía, ha venido creciendo de manera sistemática e ininterrumpida. No ha habido ninguna contracción que nos pueda hacer pensar que hay problemas con la dolarización o que pueden haber problemas con la dolarización. Al 31 de diciembre cerró en 63.800 millones de dólares. 63.800 millones de dólares. Y para que ustedes tengan una idea, en el año pasado, en diciembre pasado, estaba en 31.700. Es decir, más que se ha duplicado, ¿no? Lo cual desmiente lo que está diciendo el señor Pozo. Segundo, hay un concepto importante que es la base monetaria, ¿no? Es un concepto técnico, pero no lo voy a desarrollar aquí, pero lo que sí voy a decir es que es un concepto sustantivo para saber cómo está marchando la dolarización. Igual, la base monetaria, que es un concepto monetario, ha venido creciendo de manera sostenida, ininterrumpida. Bueno, estos valores que le acabo de dar desmienten el verdadero propósito que hay atrás de la entrega o la presentación de esta ley. Yo me opongo terminantemente a la forma en que ha sido presentada la ley, o por lo menos al anteproyecto que se ha conocido, porque no puede ser que unos directores privados, en un directorio donde en forma insólita, ni siquiera el ministro de Finanzas tiene voto, solo va de oyente y tiene voto. El ministro de Finanzas se supone que es en la Junta Monetaria y en el país quien dirige las finanzas públicas. Por eso el Ministerio de Finanzas se llama rector de las finanzas públicas, así lo dice la ley. Pues el ministro de Finanzas, de acuerdo a este proyecto, ni siquiera tiene voto. Entonces aquí se nombrarían unos directores que básicamente quieren, para empezar, dejar a los que están ahí, por lo menos a 2 de esos, dejarles 5 años más, con posibilidad de repetir 5 años adicionales. ¿No? Nombrar a unos directores privados que van a manejar, entre otras cosas, la Reserva Internacional. Eso quiere decir que van a manejar no solo los depósitos de los bancos, sino los depósitos del sector público, los depósitos de la cuenta única del Tesoro Nacional, que están haciendo parte de la Reserva Internacional. Es decir, inadmisible, impresentable, realmente impresentable el pensar que se pueda manejar así el Banco Central. En mi concepto, desde siempre, no de ahora, el Banco Central tiene que ser autónomo e independiente, incluso fijar su propio presupuesto. Pero eso no significa que se lo saque del Estado. El Banco Central tiene que pertenecer al Estado ecuatoriano, ¿no? Y tiene que pertenecer en la forma en que ha venido actuando, como cuando actuaba la Junta Monetaria, ¿no? Y el Banco Central. Aquí se crean 2 directorios encima de eso, uno para el Banco Central y otro para la Junta Monetaria, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Y se dice que los directores, ¿no?, vienen en definitiva del sector privado. Es realmente una privatización del directorio del Banco Central, no hay otro nombre, es una privatización del directorio del Banco Central, y que durarán 2 de ellos 5 años en sus funciones con posibilidad de ser reelectos. ¿En qué quedan los funcionarios públicos que van a asistir de oyente? El superintendente de bancos va de oyente, y luego hay una serie de personas alrededor del directorio, que en total suman casi como 25, y es un ente burocrático espantoso, pero que van a oír nomás lo que hacen estos caballeros. No se puede manejar así la política monetaria. Y la política monetaria del país, el control de la liquidez es absolutamente importante. No está muy lejano el día en que se produjo el feriado bancario como consecuencia de lo que hicieron alrededor de 15 bancos en el país con los créditos vinculados. Escuchamos con interés al economista Marco Flores hacer un análisis acerca de este proyecto nefasto de intentar privatizar el directorio del Banco Central. Y hace pocos segundos habló de las reservas. Estamos en la alianza 7F Ecuador por más de democracia. Economista,
Permítame personalizar un poquito esta pregunta. Sabe que yo no contesto nunca llamadas de cualquier persona si no las tengo identificadas, porque tengo temor que me llame el banco. Estoy adeudando ya algunas letras de un préstamo por ahí. Pero más allá del caso, doctor, caso muy Yo personal, pensé que como era porque tenías miedo de que te llame la María Paula Roma, pero está bien la aclaración. ojalá no pase eso tampoco. Pero es más por el tema bancario, que esos son más insistentes inclusive. Economista, ¿cómo puede hacer el país o el próximo gobierno para que estos banqueros se involucren en algún momento a un proyecto nacional de construcción del país? ¿Cómo se puede acercarse desde el gobierno hacia los banqueros cuando ellos se ubican en una especie de nirvana bursátil, en una especie de superestructura desde la cual hablan, gestionan, manipulan? ¿Cómo se puede vincularlos? Usted que fue ministro de Finanzas, ¿cómo se puede trabajar en esa línea para hacer de esto un proyecto nacional? En tanto y en cuanto el presidente de la República y el Frente Económico no se convierten en empleados de ellos. Mire, ventajosamente, ni el candidato Araujo, ni el candidato Yacu Pérez están de acuerdo con esto. Los dos se oponen. Eso quiere decir que si alguno de ellos llega a la presidencia, ninguno daría paso a un proyecto como este. Y si por desgracia esto ocurre, bueno, habrá que echarlo abajo y cambiar las cosas, ¿no? Deshacer las cosas. Porque hay tanto que deshacer, hay tanto que componer en realidad. En el caso del candidato Lazo, no le he oído opinar sobre este tema, no sé cuál es su criterio, pero a los otros dos sí les he oído. Entonces, por lo menos eso da cierta tranquilidad. Lo que la gente tiene que saber es que los economistas, los periodistas de buena fe, que somos la mayoría en este país, y la gente de buena fe, que somos la mayoría en este país, estamos buscando el bien común y esto no aporta al bien común. Que el sector privado tenga representación en el directorio, perfecto, pero representación, no control y dominio, porque además está manejando fondos del Estado. El Banco Central está a cargo del control de los fondos del Estado y además es el depositario de las cuentas y es el que realiza las transacciones con el exterior. Entonces, usted no puede tener a unos señores, por respetables que pues, ¿no? A unos señores que vienen del sector privado a manejar la plata que no es de ellos, sino a manejar la plata del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque eso significa intereses en conflicto. Claramente significa intereses en conflicto. Si usted le pone, por ejemplo, a un asociado a un banco a dirigir en este caso, parte del directorio, está creando intereses en conflicto. O si le pone a un asociado a una compañía de seguros, está creando intereses en conflicto. Y eso es lo que hay que evitar. Sin duda que hay que evitar. Por eso es que, para empezar, el pretexto es malísimo, ¿no? Esto de que es para salvar la dolarización. No hay nada que salvar la dolarización. La dolarización está bien y nos está defendiendo y nos ha defendido y nos va a seguir defendiendo, a pesar de los ataques que recibe. Este es simplemente un pretexto en el concepto, como ustedes han dicho, para privatizar algo que tiene que estar sin duda alguna a cargo del Estado ecuatoriano, pero además para vender, delegar, concesionar o como lo quieran llamar a los principales activos del Estado. Y cuando digo los principales activos del Estado me refiero a los 4 o 5, porque los otros 20 nadie los regresa a ver, ¿no? Nadie los toma en cuenta. De manera que esto es lo que hay que desarticular y evitarlo hasta donde se pueda, por lo menos, y si no, esperar hasta el próximo gobierno. Economista, y otro tema que debe preocuparnos a los ecuatorianos y es el nivel de endeudamiento en el que estamos, escuchando aún más estos ofrecimientos que van a venir financiados con préstamos de los multilaterales. No sabemos exactamente en qué nivel está el endeudamiento por un lado, por otro desconocemos también cifras de desempleo. El INEC decidió simplemente no publicar estas cifras con cierre del 2020, no sabemos cómo está el desempleo en el mes de enero, que también ya concluyó. ¿Cómo cree usted que se va o cuándo cree usted que se va a conocer esta cifra? ¿En qué nivel de desempleo estaremos? Porque son cifras que debemos y necesitamos conocer para tener una visión más cercana de la realidad que estamos enfrentando. Nosotros hemos hecho un análisis en el Foro de Economía en razón de que el INE no cumple su obligación. Y no es que tiene que presentar porque le gusta presentar, sino porque la ley le ordena hacerlo. Pero han decidido no presentar, tenían que presentar las estadísticas laborales del mes de diciembre, no las presentan. Y lo único que se ha presentado es la renuncia del director del INE, ¿no? Que ha preferido irse, como digo yo, del lado sin ser visto, antes que presentar las cifras. Pero, ¿a dónde hemos llegado nosotros en el análisis del Foro de Economía? Miren, en diciembre del año pasado, 6 de cada 10 ecuatorianos estaban subempleados y desempleados. 6 de cada 10 de la población económicamente activa.
Nosotros estimamos que el día de hoy hay 7 de cada 10 subempleados y desempleados. Es decir, apenas 3 de cada 10 ciudadanos ecuatorianos tienen trabajo en el sector formal, con un agravante, la pandemia, con un agravante terrible que es la pandemia, la contracción económica, todo lo que el país está viviendo, la desesperanza que se tiene. No es difícil percatarse de que hay angustia en el país, de que la gente está angustiada, de que todos estamos intranquilos, de que los nervios se crispan, de que la situación se torna cada día más difícil, de que no hay una buena economía. Les hago una pregunta, porque sí quiero tocar un tema que me parece bien trascendente, que es este tema del financiamiento del Banco de Desarrollo de los Estados Unidos, a cambio de que el Estado ecuatoriano se deshaga de los principales activos del Estado. Y voy a tocarlo esto directamente ahorita, por cuestiones de tiempo. Miren, es la primera vez que yo veo que el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos y ningún banco de desarrollo de Latinoamérica, en la región o en el mundo, lo ha hecho antes. Es la primera vez que veo que se exija que el Ecuador entregue, venda activos, concesiones de ley. Investiguen ustedes si es que alguna vez el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos le ha pedido esto a un país. ¿Y por qué ocurre eso ahora, economista? ¿Por qué ocurre eso ahora? ¿Por qué ocurre eso ahora? ¿Por qué el BID ahora impone esas condiciones? No, no es el BID, no, es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Perdón, el Banco de Desarrollo. No. ¿Por qué? Porque yo creo que eso ha sido urdido por los propios ecuatorianos. A mí me parece que eso viene de gentes del Ecuador. Pero si usted mira, por ejemplo, el banco de mayor penetración, el Banco de Desarrollo de mayor penetración en el Ecuador, ¿cuál ha sido? El Banco de Desarrollo del Brasil. Los bancos de desarrollo que se crean en los diferentes países, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en fin, ¿qué es lo que hacen? Le entregan financiamiento a terceros países a cambio de que les permita entrar con sus bienes de capital, con su maquinaria, con sus empresas. Hasta ahí llegan. Lo mismo hacen los chinos. Pero jamás he oído, en los años que tengo haciendo economía, que un banco de desarrollo le pida a un país y le diga, a ver, yo le voy a dar esta plata y le voy a ayudar a usted, pero usted me vende sus activos. Entonces yo le voy a ayudar, como dice el acuerdo firmado, nos vamos a convertir en un vehículo para que usted se deshaga de los activos. Eso yo nunca he oído, ¿no? Y nunca ha pasado. Por eso yo no creo que esa es una iniciativa ni del gobierno de Estados Unidos, del gobierno pasado, porque esto fue en la época de Trump, ¿no? Ni del gobierno pasado, ni del actual. Yo sí quisiera pedirle una explicación sobre eso, porque a mí me genera una preocupación tenaz. No sé si Licenia y Juan Carlos seguramente van a compartir conmigo, porque, a ver, es indignante que sea eso una propuesta de los propios ecuatorianos. O sea, el entreguismo nace desde acá adentro, no es que es una imposición del Banco de Desarrollo, dice el economista Flores. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué nace desde acá? ¿Por qué nuestros economistas, nuestros ministros, quienes han estado al frente del frente económico, valga la redundancia, del gobierno, son los que quieren rifar los bienes? ¿Será que tienen acaso intereses particulares, economista Flores? Bueno, yo lo que digo es que mi sospecha es que eso ha sido urdido desde adentro. ¿Quiénes exactamente aquí? No lo sé, pero mire, lo obvio no requiere demostración, ¿no? Si hay un terremoto, usted no necesita demostrar que hay un terremoto, ¿no? Pero esto nunca ha ocurrido con el Banco de Desarrollo de ningún país. Pues viene a ocurrir ahora con el Ecuador. ¿Cuáles son las razones subyacentes que uno puede sospechar? Sin duda, porque hay interés en conflicto. Pero ¿por qué más va a ser? ¿Y por qué más? Porque se quiere hacer en definitiva caja para salir de las obligaciones hasta mayo. Y que venga el próximo y vea cómo se las arregla. ¿Qué clase de ministro de finanzas tiene un país como el Ecuador? ¿Qué clase de ministro de finanzas, qué clase de gerente del Banco Central tiene el Ecuador? Que están promoviendo un directorio privado para el Banco Central. ¿Qué clase de funcionarios son estos que están promoviendo la entrega de los principales activos del Estado, ¿no?, a compañías privadas? ¿Cómo pueden justificar? Les hago la pregunta a los dos. ¿Cómo pueden justificar que Sacha, que produce el barril de petróleo a $6, se entregue Sacha a una empresa que produciría al menos a $14, es decir, con más del 100% de recargo? ¿Quién dijo eso? ¿Y dónde está escrito? Primero entren a la página de Petroamazonas, ¿no? Pero además, miren la renuncia del señor Carlos Pérez y lo que dijo cuando se despidió el señor Moreno. Y le dijo que no haga esto y reveló los costos de producción de Sacha.
¿Qué ministro de Finanzas en el Ecuador puede justificar semejante barbaridad o reventa del Banco Central? ¿Por qué guardan un silencio cómplice? ¿Por qué no se suman al Estado ecuatoriano y defienden los intereses del país? Esto es lo que hay que reclamar. Y ahora nos vienen con esta noticia de que vamos a tener 3.800, 3.500 millones de dólares, si es que los tenemos, ¿no? Si es que realmente se producen los desembolsos, porque fue en el gobierno de Trump, ¿no? Vamos a tener este dinero, pero a cambio de entregar los activos del Estado. ¿Qué es esto? ¿Y cuáles activos del Estado, pues, Alex? Los principales activos del Estado, pues. Los que está diciendo el señor Ortiz, que lo dijo desde el comienzo cuando llegó a este puesto. Sacha, el Banco del Pacífico, Coca-Cola, Sinclair. O sea, CNT. Y las antenas. Claro, pero que no son las antenas, ¿no? Eso de decir que son las antenas. Pero no, quieren pues, vender hasta las antenas, pues. Mire, el año pasado fueron 150 millones también de utilidad de la CNT, pero la CNT es un negocio en marcha en un mercado cautivo, de manera que es un excelente negocio, pero como el Ministerio de Finanzas se lleva todos los recursos, no les deja ni a Petroamazonas ni a CNT dinero para que realicen las inversiones que realmente necesitan, dinero para que se modernicen y hagan una mejor gestión. No se olvide que en el caso de CNT, yo les invito a que ustedes revisen las tarifas del servicio celular antes de que CNT entre a hacer el servicio celular. Eran mucho más altas, por las dos empresas que hay. Claro, había un monopolio, ¿no? Cuando entró CNT, las tarifas de los celulares bajaron, pero no solo eso. CNT es el mayor proveedor de telefonía fija, que es lo que usa la gente en el Ecuador masivamente. Y es un negocio en marcha con un mercado cautivo, es decir, el mercado de venta está ahí, de manera que es extraordinario negocio. Y en el caso de la banca, Alexis, volviendo al tema del Banco Central, ¿alguien puede creer aquí que así se van a modificar las tasas de interés en un mercado absolutamente oligopólico, donde 4 bancos controlan el 40% del mercado bancario? Es decir, ¿alguien puede creer que realmente este es el mecanismo para salir de los oligopolios y para tener una economía más amplia, más franca, más inclusiva y mucho más dinámica y menos monopólica, o por lo menos oligopólica, o un directorio de esta naturaleza? Por eso es que me parece a mí, yo no soy periodista, pero me parece a mí que la sugerencia es válida. Hay que preguntarles a los candidatos, claramente, ¿usted qué dice de esto? Claramente dígame cómo vas a sacar del país del problema de desempleo y de pobreza. 10% ha subido la pobreza solo el año pasado. Y se mida la pobreza por donde se mida. Necesidades insatisfechas, pobreza crítica. Y algo que es terrible, ¿no? Según lo dice UNICEF, el crecimiento brutal de la pobreza en los niños. 3 millones de niños ecuatorianos gravemente afectados por la pobreza. 20% de los niños ecuatorianos menores de 5 años con graves problemas de desnutrición y cognitividad, que no les permiten asimilar conocimiento ni desarrollar su cuerpo. Y eso sumado a la deserción escolar. 20% de niños ecuatorianos menores de 5 años están en esta situación. Entonces, cuando yo veo que nos han prometido durante 4 años realizar los famosos ajustes de la austeridad expansiva, porque después vienen los logros, vienen los réditos, vienen los beneficios. Yo digo, bueno, ¿y cuándo es que va a comenzar entonces la felicidad? Porque estamos como palo de gallinero, peor que antes. Entonces, todo este esfuerzo que ha realizado la población ecuatoriana no ha servido. Lo que debe decirle a la gente y debe decirle al gobierno que este no es el camino que hay que seguir, que la austeridad expansiva nos está matando, que la responsabilidad fiscal no se opone al crecimiento económico y a la lucha contra la pobreza, pero que no podemos tener, por ejemplo, una deuda como la que tenemos. No podemos pagar un promedio de 8.000 millones de dólares anuales desde el 2021 hasta el 2025, 40.000 millones. En el 2025 hay que pagar más de 10.000. No podemos pagar en esta situación porque tenemos que sacar entonces la plata de la educación, de la salud, de la infraestructura básica, de los hospitales, de las escuelas. Y le liquidamos a la gente, le liquidamos a la mayoría de la población de clase media y gente pobre. Hay que hacer una reestructuración global, integral de la deuda. Estas son las cosas que tienen que hablar los candidatos. Esto es lo que hay que plantearle a los candidatos y al nuevo gobierno, porque es lo que nos interesa a todos. Y ojalá terminen también las broncas y las peleas, ¿no? Y unamos al Ecuador. Economista. El Ecuador está desunido.
Economista, No podemos vivir vamos, solamente para ver el fútbol. vamos cerrando la entrevista y antes de despedirnos con usted, yo sí quisiera que nos dé igual su opinión con respecto de esto que ha sido noticia en las últimas horas. El presidente Moreno ha decidido diferir para noviembre el pago del 2% del impuesto a la renta para los microempresarios. Este pago estaba previsto hacerlo en enero de este año y generó varias críticas y quejas desde los sectores empresariales. ¿Por qué lo hace esto? Digamos, es una muestra más de la improvisación con la que ha venido gobernando Moreno, pero ¿por qué tomar esa medida justamente ahora y en plena época electoral? De agregar eso, que parece que es un tema electoral nada más, Alex, el economista. El presidente Moreno tiene unos cuantos sabios que se llaman asesores presidenciales o consejeros presidenciales, donde hace cabeza el señor Augusto de la Torre, ¿no? Donde está este otro señor, ¿cómo se llama? El de Tela Amazonas, Albornoz. Alberto Dají, Vicente Albornoz. Sí, bueno, hay como 4 o 5 habían, porque ya el señor Ortiz, que no le salió el Ministerio de Finanzas, renunció. Entonces, este tipo de consejos lo que revelan es, como usted ha dicho, no solo la improvisación, sino el absurdo de la política económica, ¿no? Es como pedirle a una persona que tiene una anemia terrible que done una punta de sangre, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a alguien poner un impuesto así y nada menos que a los más pequeños, encima de eso, el 2%, encima de eso, ganen o no ganen? Ganen o no ganen, porque es un impuesto sobre los ingresos. ¿Y qué pasó con los gastos? ¿Y a qué hora deducimos los gastos? Entonces, es obvio, bueno, debían haberlo dado de baja diferido a noviembre, lo cual prueba, en primer lugar, no solamente la improvisación de la medida, esto no puede ser una improvisación, sino, perdóneme, lo digo con respeto, pero prueba la estupidez de la medida. Porque una forma de El tema electoral, economista, me gustaría que me conteste si también tiene esta lectura electoral o no, desde su perspectiva, lógicamente. Perdón, no lo escuché, ¿cómo me dijo? Le consultaba si es que tiene también una lectura electoral esta medida del gobierno. ¿Qué lectura electoral puede tener? Esto es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Tanto que da marcha atrás, ¿no? Sí, no tiene ni pies ni cabeza. Más o menos supongo de dónde vendrá, pues, ¿no? De dónde han venido estas medidas, ¿no? En una situación como la que está el Ecuador, tan dramática. Pero fíjese lo contradictorio. El propio gobierno está diciendo que necesita generar incentivos y que va a entregar dinero a los más pobres y vulnerables, como suelen decir, para ayudarles a ellos y reactivar la economía. Y por otro lado hace lo contrario. Es decir, por un lado dice voy a meter dinero y por otro lado dice voy a sacar dinero. Es un manejo absurdo de la política económica y los resultados los pagamos todos, ¿no? Y sobre todo, eso sí, los más vulnerables y los más pobres, ¿no? Por eso es que estamos contando los días para que llegue mayo y realmente el Ecuador pueda reubicarse y pueda sacudirse y podamos unirnos y podamos marchar hacia adelante con otro tipo de política económica y con otra forma de mirar el futuro para la gente y para los ecuatorianos. Para mí es crucial, la principal medida por la que deben optar los ecuatorianos es poner en la presidencia de la República y en los ministerios agentes que no tengan intereses en conflicto. Los intereses en conflicto nos matan, es peor que la pandemia o igual a la pandemia. De manera que eso es absolutamente claro y en eso es lo que hay que pensar cuando uno vaya a hacer la raya en la papelera. Muchísimas gracias, economista Flores, siempre por su tiempo, por la información y el diálogo que nos permite mantener con usted cada vez que le invitamos. Muchísimas gracias. Muy gentil, economista. Gracias a ustedes, un saludo a los tres de la audiencia. Muy amable. Gracias.